El martes, 14 de octubre, a las 2:17 de la madrugada, los operadores de radar del Mando de Vigilancia Aérea en la base naval de Rota, en Cádiz, detectan una anomalía. 6 contactos no identificados, aproximándose desde el Atlántico a baja altura. No son aviones, no responden a las llamadas de identificación y se mueven en una formación perfecta. Son drones, y su objetivo es una de las instalaciones militares más importantes de Occidente. La base de Rota no es un enclave cualquiera, es la puerta del Mediterráneo, un pilar logístico fundamental para la sexta flota de la Marina de los Estados Unidos y un componente esencial del escudo antimisiles de la OTAN. En sus muelles descansan 4 destructores de la clase Arleigh-Burke, la punta de lanza de la defensa balística de Europa. Durante 22 minutos, el enjambre sobrevuela la base, ejecutando un patrón de búsqueda en cuadrícula sobre las zonas más sensibles, los muelles, el centro de mando y las antenas de comunicaciones. 2 días después, la noche del jueves 16 de octubre, a las 4:32, la escena se repite. Esta vez a más de 500 kilómetros de distancia, en el corazón de la península. Un segundo enjambre, de idénticas características, es detectado sobre el centro de satélites de la Unión Europea, el SAT-CEN, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid. Si Rota es el escudo de la OTAN, el SAT-CEN son los ojos de Europa, una agencia de inteligencia geoespacial que proporciona a la Unión Europea la información crítica para la toma de decisiones en su política exterior y de seguridad común, desde la planificación de operaciones militares hasta la gestión de crisis humanitarias. En ambos incidentes, la respuesta es inmediata pero inútil. Se activan los inhibidores de frecuencia de amplio espectro, diseñados para bloquear las señales de control, y los sistemas de posicionamiento global como el GPS y GLONASS, las frecuencias estándar de 2.4 y 5.8 GHz que utilizan la mayoría de drones comerciales y militares. El resultado es nulo. Los drones no se ven afectados, continúan sus rutas preprogramadas con una indiferencia absoluta, como si el ataque electrónico más sofisticado de una de las principales fuerzas de la OTAN fuera un simple ruido de fondo. Tras completar sus misiones, 18 minutos sobre Torrejón, los drones aceleran a una velocidad estimada de 180 km por hora y desaparecen en la noche, sin dejar rastro. Las declaraciones oficiales son escuetas y tranquilizadoras. Se habla de investigaciones en curso y se minimiza el riesgo. Pero tras las puertas cerradas del Ministerio de Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia, la atmósfera es de máxima alerta. España ha sido testigo de una demostración de superioridad tecnológica que ha dejado en evidencia nuestras defensas. Y nadie sabe quién está detrás, ni cuál es su verdadero objetivo. La versión oficial, la que se filtra a los medios, se centra en la falta de pruebas. Los drones no parecían llevar cámaras. No se recuperó ninguna imagen. No hubo explosiones. El incidente se cataloga como una provocación, un acto de espionaje fallido o una simple demostración de fuerza por parte de un actor desconocido. Pero en la sede del Centro Criptológico Nacional, el CCN, el brazo tecnológico del CNI, un joven analista de señales se niega a cerrar el caso. Hay un detalle que no encaja, una aguja en un pajar de datos electromagnéticos. A las 2:39 de la madrugada del día 14, en el instante exacto en que el enjambre de Rota completaba su ruta y aceleraba para desaparecer, un puesto de escucha de la Armada registró una microtransmisión de datos, un pulso de energía de apenas 0.7 segundos. No era una señal de vídeo, su estructura, su modulación, era completamente ajena a cualquier cosa que hubieran visto antes. Los mejores criptógrafos del país se ponen a trabajar. El análisis del paquete de datos residual revela una verdad alarmante. La transmisión se había realizado utilizando un protocolo de intercambio de claves cuánticas, o QKD, una tecnología de encriptación teóricamente irrompible, cuyo desarrollo se encuentra en la frontera misma de la física y la computación, un campo reservado a las superpotencias y a sus agencias de inteligencia más avanzadas. Este no era el trabajo de un grupo terrorista o de un aficionado. Quienquiera que estuviera detrás de los drones poseía una capacidad tecnológica que rivalizaba o incluso superaba
a la de los servicios de inteligencia occidentales. No estaban enviando imágenes, estaban enviando un mapa. Es en este punto cuando la investigación da un giro de 180 grados. El CNI llega a una conclusión que hiela la sangre. El objetivo de los drones no era ver, era escuchar. No estaban equipados con cámaras, sino con una carga útil mucho más peligrosa: sensores de radiofrecuencia de barrido ultra ancho. Su misión no era el espionaje visual, era la inteligencia de señales. Lo que en el argot se conoce como SIGINT. La operación, bautizada internamente por el CNI como Operación Espectro, tenía un objetivo tan ambicioso como aterrador: crear un mapa tridimensional perfecto de todo el espectro electromagnético de las infraestructuras más seguras de España y la OTAN. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que durante esos 22 minutos sobre Rota, los drones registraron las frecuencias exactas, la potencia de emisión y los patrones de barrido de los radares del sistema de combate Aegis que protegen a los destructores estadounidenses. Identificaron los canales de comunicación encriptados que utiliza la Armada Española para coordinar sus buques. Catalogaron las frecuencias de enlace ascendente y descendente que el SATCEN emplea para comunicarse con la constelación de satélites espía de la Unión Europea. Pero iban más allá. Estaban buscando vulnerabilidades, estudiaban la fuga de señales de los centros de mando para encontrar puntos débiles que pudieran ser explotados. Y lo más importante, buscaban frecuencias fantasma, canales de comunicación durmientes o de emergencia que podrían ser activados y utilizados en un futuro conflicto para suplantar la identidad de fuerzas amigas o para introducir desinformación en el momento crítico. El producto de la Operación Espectro no es un conjunto de fotografías. Es la llave maestra digital de las defensas de la OTAN en el flanco sur, un arma de un valor estratégico incalculable que permitiría a un adversario, en el día cero de un conflicto, cegar nuestros radares, interceptar nuestras órdenes y sembrar el caos en nuestras redes de comunicación sin disparar un solo misil. La primera pregunta en la sala de crisis del CNI es evidente. Los sospechosos habituales, Rusia y China, son los primeros en la lista, pero algo no cuadra. La firma tecnológica, especialmente el uso de encriptación cuántica en una plataforma táctica no tripulada, no se corresponde con la inteligencia disponible sobre las capacidades de Moscú o Pekín. La investigación, en colaboración con agencias aliadas como la CIA y el MI6, llega a un callejón sin salida. La respuesta llega de una fuente inesperada. Una llamada discreta desde la sede de la DGSE, la inteligencia francesa, en París. Los franceses, que llevan meses lidiando con el mismo problema en sus instalaciones nucleares, sugieren una nueva y aterradora posibilidad. No están buscando un Estado-nación. Están buscando un contratista, un actor no estatal que opera en las sombras del derecho internacional. Su nombre es Aegis Spectral Solutions. Oficialmente, es una empresa de consultoría de seguridad marítima y logística, con sede social en un lujoso edificio de Ginebra, Suiza, y un centro de operaciones anónimo en un parque empresarial de Limassol, Chipre. En la práctica, es una de las agencias de inteligencia privadas más sofisticadas y peligrosas del planeta. Una organización mercenaria del siglo XXI. Al frente de Aegis hay dos hombres cuya trayectoria es un resumen de las últimas 3 décadas de operaciones encubiertas. El primero es Ariel Cohen, israelí, 58 años, coronel retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel y excomandante de la unidad Kidon del Mossad, el legendario Departamento de Operaciones Especiales, responsable de los asesinatos selectivos y las misiones más audaces de la agencia. Cohen es un maestro de la planificación a largo plazo y la infiltración en territorio hostil. 54 años. Un antiguo oficial de alto rango del Servicio de Inteligencia Senior de la CIA, con más de 20 años en el Centro de Actividades Especiales, la división paramilitar de la agencia. Thorne es un experto en logística, en crear estructuras de negación plausible y en utilizar activos privados para alcanzar objetivos gubernamentales. Juntos, han creado un modelo de negocio único. Han convertido la inteligencia estratégica y las vulnerabilidades de la seguridad nacional en un producto de lujo. Aegis no trabaja para países, trabaja para clientes. ¿Y el producto que ofrecen? Este mapa del espectro electromagnético de la OTAN
está a la venta en el mercado negro geopolítico al mejor postor. La herramienta con la que ejecutan sus operaciones es tan sofisticada como su estructura corporativa. El dron utilizado en Rota y Torrejón es una plataforma de diseño propio, denominada Stalker 7, un vehículo aéreo no tripulado de despegue y aterrizaje vertical, o VTOL, construido con un fuselaje de fibra de carbono y materiales absorbentes de radar para minimizar su firma. Su sistema de propulsión híbrido eléctrico le permite operar en un silencio casi total durante más de 2 horas. Pero la verdadera joya tecnológica está en su interior. La carga útil, bautizada como el Helios Array, es un conjunto de sensores SIGINT miniaturizados, desarrollados por una empresa de electrónica de alta gama en Hsinchu, Taiwán. Este dispositivo, de apenas 15 kilos, contiene un receptor pasivo capaz de barrer todo el espectro desde los 30 MHz hasta los 40 GHz, un sistema de antenas de localización direccional para triangular el origen de cualquier emisión y un procesador a bordo que utiliza un algoritmo de inteligencia artificial para clasificar y priorizar millones de señales por segundo, tiempo real. Mientras el CNI se enfrenta a un enemigo fantasma en el ciberespacio, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, a través de su Departamento de Delincuencia Económica y Tecnológica, lleva meses inmersa en una investigación paralela, la Operación Astapa, centrada en una compleja red de blanqueo de capitales en la Costa del Sol. Un analista de la unidad detecta una transacción que le llama la atención. Un pago de 2.3 millones de euros desde una empresa llamada Marbella Yacht Charters SL, una tapadera conocida por la importación de yates de lujo para ocultar el origen ilícito de fondos a una pequeña compañía de nombre desconocido. Synaptic RF Systems, con sede en Taiwán. La UCO, siguiendo el rastro del dinero, informa al CNI del hallazgo. La conexión hace saltar todas las alarmas. El CNI solicita de urgencia a las autoridades taiwanesas el manifiesto de compra de esa transacción. La respuesta confirma sus peores temores. El concepto de la factura detalla la compra de componentes electrónicos de alta especificidad, suficientes para ensamblar 12 unidades del Helios SIGINT Array. La UCO no ha encontrado a un simple blanqueador. Ha encontrado, sin saberlo, la célula logística de la Operación Espectro en suelo español. El expediente del administrador único de Marbella Yacht Charters llega a la mesa del jefe del equipo contra el crimen organizado de la UCO en Málaga. Su historial revela un pasado como especialista en comunicaciones en el Korps Commando Troepen, las fuerzas de operaciones especiales del ejército holandés. La caza acaba de comenzar. Quiero un equipo de vigilancia en su villa en La Zagaleta. Ahora mismo. No puede saber que estamos ahí. No puede saber que estamos ahí. La orden del mando de la Unidad Central Operativa llega a Málaga a las 22 horas del 20 de octubre. Es directa, sin ambigüedades. El objetivo es Lars Jansen, un fantasma con pasaporte holandés y un pasado en las fuerzas de élite de su país. La caza, que hasta ahora se había librado en el dominio de los datos y las finanzas, se traslada a la geografía más exclusiva de la Costa del Sol. A las 6 del 21 de octubre, la Operación Vigía está en marcha. El equipo contra el crimen organizado de la UCO en Málaga establece un perímetro de vigilancia de múltiples capas alrededor de la residencia de Jansen, una villa de arquitectura minimalista valorada en 6.5 millones de euros en la urbanización La Zagaleta, en Benavís. Un búnker de lujo diseñado para la privacidad y el aislamiento. El cerco se estructura en 3 anillos concéntricos. El anillo exterior está compuesto por agentes de paisano en vehículos sin distintivos, controlando las 2 únicas vías de acceso a la urbanización, registrando cada matrícula que entra y sale. El anillo intermedio es un puesto de observación fijo, establecido en una propiedad colindante alquilada bajo una identidad falsa. Desde allí, operadores de la UCO utilizan ópticas de alta potencia y micrófonos láser. Estos dispositivos apuntan a las ventanas de la villa, supuestamente insonorizadas, para capturar las vibraciones residuales del cristal y convertirlas en sonido inteligible. El anillo interior es puramente tecnológico. La UCO despliega 2 microdrones tácticos modelo Mantis que operan a una altitud de 500 metros, fuera del alcance del oído humano, proporcionando una cobertura visual y térmica constante de la propiedad. Pero la vigilancia no es un acto pasivo. Es un duelo profesional.
Lars Jansen, como antiguo especialista en comunicaciones del Korps Kommandotroepen holandés, no es un delincuente común. Anticipa los métodos policiales estándar y ha convertido su villa en una fortaleza electrónica. Los equipos de la UCO pronto descubren que se enfrentan a un adversario de su mismo nivel. 2 veces al día, a horas aleatorias, Jansen realiza barridos con un analizador de espectro portátil para detectar cualquier transmisión de radio no autorizada en las inmediaciones. En las estancias principales de la casa, tiene activado un generador de ruido acústico de grado comercial, un dispositivo que emite un sonido blanco que anula la eficacia de los micrófonos láser. Su rutina personal es deliberadamente errática, sin patrones predecibles, diseñada para frustrar cualquier análisis predictivo de su comportamiento. La UCO no está observando a un objetivo. Está inmersa en una partida de ajedrez contra un maestro de la contravigilancia. Mientras la UCO mantiene el perímetro físico, la Unidad de Inteligencia Económica del CNI, la UIE, se sumerge en la arquitectura financiera de la operación. El punto de partida es el pago de 2.3 millones de euros desde Marbella Yacht Charters SL a Synaptic RF Systems en Taiwán. Los analistas del CNI descubren una cadena de blanqueo diseñada para una ofuscación máxima, una estructura que no solo busca ocultar el dinero, sino crear un cortafuegos legal y jurisdiccional infranqueable. El primer paso de la cadena lleva los fondos desde Marbella a una entidad llamada Ethelred Holdings. A las pocas horas, el dinero es transferido de nuevo, esta vez a Turing Capital Management, una corporación pantalla registrada en Road Town, Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas. Desde este paraíso fiscal, los fondos son finalmente depositados en una cuenta corporativa numerada en el banco privado suizo Pictet CIE, en Ginebra, a través de una solicitud de urgencia al Servicio Federal de Inteligencia suizo, el NDB. El CNI obtiene la confirmación que conecta todas las piezas. El beneficiario final de la cuenta en Pictet es Aegis Spectral Solutions, la empresa dirigida por el exoficial del Mossad Ariel Cohen y el exagente de la CIA Marcus Thorne. La estructura financiera revela una verdad fundamental sobre el modelo de negocio de Aegis. El rastro no está diseñado únicamente para lavar el dinero, sino para convertir la negación plausible en un producto tangible. Cada jurisdicción, Chipre, las Islas Vírgenes Británicas, Suiza, añade una capa de complejidad legal que ralentizaría cualquier investigación durante meses, incluso años. El cliente final de Aegis no solo compra el mapa de vulnerabilidades de la OTAN, compra un paquete operativo completo que le garantiza un anonimato casi absoluto y una desconexión legal total de la operación sobre el terreno. El avance definitivo llega desde el ciberespacio. La división de SIGINT del CNI, que monitoriza cualquier emisión electromagnética procedente de la villa de Jansen, detecta una anomalía el 23 de octubre a las 1:52 de la madrugada. Es una transmisión de datos por satélite, altamente direccional y de muy corta duración. El pulso está dirigido a un satélite de comunicaciones en órbita terrestre baja y utiliza un protocolo de encriptación de grado militar. Los superordenadores del Centro Criptológico Nacional se ponen a trabajar de inmediato. No pueden romper el cifrado del contenido, pero logran descifrar un fragmento de los metadatos de la transmisión. Ese fragmento contiene 2 informaciones críticas. La primera es una confirmación de entrega para una clave criptográfica final, el componente necesario para armar el paquete de datos completo y prepararlo para su exfiltración. La segunda es una cuenta atrás. La transmisión ha programado una hora de su vida definitiva, el 25 de octubre, a las 4, hora central europea. El destino es una granja de servidores en Reykjavik, Islandia, un país conocido por sus estrictas leyes de privacidad de datos, que lo convierten en un refugio para operaciones encubiertas digitales. Casi simultáneamente, una fuente del CNI, dentro de la DGSE francesa, proporciona la última pieza del rompecabezas. La inteligencia francesa ha rastreado la financiación global de la Operación Espectro a nivel europeo. Una operación con un coste estimado de 350 millones de euros. El origen último del dinero no es una agencia de inteligencia rival, sino una serie de inversiones opacas realizadas por la Qatar Future Forward Initiative, un fondo soberano de inversión, propiedad del Estado de Qatar. La implicación es clara y aterradora. Un Estado soberano ha utilizado los mecanismos de la alta finanza global
para contratar a una empresa de mercenarios tecnológicos y ejecutar un acto de guerra híbrida contra la OTAN, todo ello bajo el velo de una legítima inversión en una consultora de seguridad. La investigación ha terminado. Comienza la crisis. 24 de octubre. Faltan menos de 36 horas para la transmisión. La información recopilada por el CNI y la UCO se presenta en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, presidida por el presidente del Gobierno. El director del CNI expone la amenaza en términos inequívocos: la exfiltración inminente de un paquete de datos de 4.2 terabytes que contiene un mapa de inteligencia de señales completo de las infraestructuras de defensa más críticas de España. Se evalúan las opciones. Una protesta diplomática formal ante Qatar se descarta por ser ineficaz. Será recibida con una negación previsible y no detendrá la transmisión. Un ciberataque contra los servidores de Reykjavik se considera demasiado arriesgado. Aegis podría tener servidores de respaldo y la ruta de los datos podría ser redirigida en el último segundo. La conclusión es unánime. La única forma de garantizar que el mapa de vulnerabilidades no sea transmitido es mediante una intervención directa. Hay que capturar al operador Lars Jansen y confiscar el hardware antes de que la subida se complete. La decisión está tomada. La misión recibe el nombre en clave de Operación Tizona. El mando se asigna a la UCO, pero la ejecución táctica correrá a cargo de la unidad de élite de la Guardia Civil, el Grupo de Acción Rápida, el GAR. Estarán apoyados por un equipo de ciberguerra del Centro Criptológico Nacional. La respuesta del Estado español a una amenaza del siglo XXI, híbrida y deslocalizada, será una operación quirúrgica que combina la fuerza física con la guerra electrónica. Un reflejo de cómo la defensa nacional se ha visto obligada a adoptar las tácticas de las operaciones especiales para combatir a enemigos que operan al margen de las leyes de la guerra. 25 de octubre, 3:50 de la madrugada. El equipo de asalto del GAR, compuesto por 12 operadores, se mueve hacia sus posiciones finales en el perímetro de la villa. Van equipados con fusiles de asalto HK-416A5 y carabinas FN SCAR LCQC, dotados de supresores sónicos y designadores láser infrarrojos visibles únicamente a través de sus visores nocturnos. De forma simultánea, a 2 kilómetros de distancia, el equipo del CCN, operando desde un puesto de mando móvil, inicia su asalto electrónico. Crean una burbuja de silencio alrededor de la propiedad, activando inhibidores de alta potencia que bloquean todo el espectro de comunicaciones, GSM, 4G, 5G y cualquier frecuencia Wi-Fi. El objetivo es aislar a Jansen, impedir cualquier comunicación con el exterior y controlar por completo el entorno electromagnético. A las 3 horas 59 minutos 50 segundos, 10 segundos antes de la hora programada para la transmisión, una carga explosiva de corte, colocada con precisión milimétrica, revienta la puerta blindada de la villa con una detonación sorda. Los operadores del GAR irrumpen en la oscuridad, moviéndose con una velocidad y una coordinación entrenadas hasta el agotamiento, despejando las estancias en cuestión de segundos. Pero Jansen no les está esperando para un enfrentamiento. Su misión no es sobrevivir, es asegurar la entrega del producto. Se encuentra en un cuarto blindado en el sótano, una habitación del pánico para datos, con paredes reforzadas y apantallamiento electromagnético para impedir cualquier interferencia externa. Ya ha iniciado la secuencia de subida a través de un terminal de satélite Starlink clandestino y reforzado, instalado en el tejado. En el instante en que oye la brecha, activa su protocolo final. Tierra quemada. Este protocolo no destruye los datos, hace lo contrario. Acelera la transmisión, eliminando todos los limitadores de seguridad y protocolos de verificación para empujar los 4.2 terabytes de datos a la máxima velocidad de ancho de banda posible. El clímax de la operación se libra en 2 frentes simultáneos. En el sótano de la villa, los operadores del GAR se enfrentan a la puerta blindada del cuarto del servidor, preparando una segunda carga de brecha. En el puesto de mando del CCN, las pantallas de los analistas se iluminan en rojo. Han detectado el pico masivo de datos salientes. La batalla digital comienza. El equipo del CCN lanza un ataque de inundación SYN, una forma de ataque distribuido de denegación de servicio, DDoS, contra la dirección IP del terminal Starlink de Jansen, intentando saturar su conexión. Al mismo tiempo, intentan inyectar paquetes de datos corruptos en el flujo de subida
para envenenar el archivo final y hacerlo ilegible. La batalla física y la batalla digital convergen en un único instante. La carga de brecha detona. La puerta del cuarto del servidor cede y los operadores del GAR irrumpen abalanzándose sobre Janssen justo en el momento en que los analistas del CCN logran ejecutar el comando que corta la conexión por satélite. La guerra no se ha ganado por la captura de un hombre, sino por el control de un flujo de datos. Lars Janssen es puesto bajo custodia de la UCO. El rack de servidores y sus discos duros encriptados son confiscados por el CCN para su análisis forense. El balance de la operación Tizona ofrece un resultado aleccionador. En ese lapso, aproximadamente 546 gigabytes de información, el 13% del paquete total, fueron transmitidos con éxito al servidor en Islandia antes de que la conexión fuera cortada. Segundos después, un programa automatizado de Aegis borró por completo el servidor remoto, eliminando cualquier rastro. El CCN confirma que, aunque los paquetes de datos transmitidos están protegidos por múltiples capas de encriptación, las cabeceras de los archivos indican, sin lugar a dudas, que contienen los datos de mapeo SIGINT de la base naval de Rota. Esto incluye las frecuencias operativas y los patrones de barrido de los radares del sistema de combate Aegis y los protocolos de comunicación encriptados de los destructores de la clase Arleigh Burke de la Marina estadounidense. Oficialmente, la operación es un éxito. Se ha evitado el 87% del daño, pero en las salas de crisis del CNI y la OTAN, la realidad es que el enemigo ahora posee una pieza de inteligencia estratégica de valor incalculable que compromete un activo fundamental de la defensa occidental. La victoria es pírrica. En los días siguientes, el Estado español intenta actuar en el ámbito legal. Basándose en las pruebas recuperadas, la Audiencia Nacional emite órdenes de detención internacionales y notificaciones rojas de Interpol para Ariel Cohen y Marcus Thorn por los delitos de espionaje y traición. La solicitud se envía a las autoridades suizas. El 2 de noviembre, la Fiscalía General de Suiza responde que está revisando la petición, pero que no puede actuar sin pruebas claras de actividad delictiva cometida en suelo suizo. Es un muro legal. Para el 4 de noviembre, los registros públicos muestran que Aegis Spectral Solutions ha sido disuelta legalmente. Sus activos han sido liquidados y transferidos a una nueva red de sociedades instrumentales anónimas en Panamá y las Islas Marshall. Cohen y Thorn se han desvanecido. El gobierno de Qatar emite un comunicado oficial condenando toda forma de espionaje y negando cualquier conexión con la empresa consultora deshonesta. El rastro diplomático ilegal se ha enfriado por completo. Los arquitectos de la operación han demostrado la eficacia de su modelo. Han utilizado las costuras del derecho internacional para garantizar su propia impunidad. El estatus oficial de la operación queda sellado bajo el más estricto secreto. Lars Janssen es trasladado a una prisión militar donde espera un juicio secreto bajo la ley de secretos oficiales. A efectos prácticos, su existencia ha sido clasificada. A la opinión pública no se le dice nada. Los incidentes de los drones sobre Rota y Torrejón se archivan oficialmente como violaciones no resueltas del espacio aéreo. La operación ha terminado, pero la guerra silenciosa continúa. Y las preguntas que deja tras de sí son más peligrosas que las respuestas que ha proporcionado. ¿Quién fue el cliente final que compró los datos de Rota en el mercado negro de la inteligencia? ¿Cuántas otras células de Aegis u otras compañías como ella siguen activas en Europa, mapeando silenciosamente nuestras defensas en este preciso instante? Y la pregunta más importante de todas: si una empresa privada puede declararle la guerra a la OTAN y desaparecer sin dejar rastro, ¿qué significa realmente la seguridad nacional en el siglo XXI? El espectro de la amenaza no ha sido eliminado. Simplemente ha vuelto a las sombras a la espera de su próxima oportunidad.